disponible todo el tiempo. Les solicitamos a los presentes que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Club Finanzas UTLA. Aquí encontraremos información de todos los eventos y actividades que realiza la carrera. No siendo más, les doy paso a nuestros mediadores, Miguel Vega y Estefan Molina, miembros del Club de Finanzas, quienes serán los portavoces de todas sus preguntas. Buenas noches con todos. Mi nombre es Miguel Vega. Voy a presentar ahora al profesor, uno de los profesores que nos va a ayudar en esta charla, específicamente en el tema de mercados financieros internacionales. El profesor se llama Carlos Alberto Palomino Lazo. Hablando un poco de él, de su educación, tiene un doctorado en Business Administration en la Universidad VG de México. Y también tiene un máster en finanzas de Risk Management en la Universidad de Canadá. Igualmente un licenciado en Economía en la Universidad de México. Y sus áreas de experiencia son los riesgos financieros, mercados de valores, emprendimiento, comercio exterior, macroeconomía y economía internacional. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes para este conversatorio. Muy buenas noches con todos. Agradecerles por estar esta noche acompañándonos en esta charla direccionado hacia el mercado de valores. Damos la bienvenida también al siguiente expositor, que es el docente también Osvaldo Martínez. Su hoja de vida ha sido un profesor que ha llevado varios años en la universidad. Es ingeniero comercial graduado en la Escuela Politécnica del Ejército y máster en Administración de Empresas, graduado en la INCAE Business School. Esta es una escuela de negocios muy reconocida a nivel Latinoamérica, siendo un referente de la Universidad Harvard. Su experiencia empresarial se ha enfocado en temas de planeación estratégica, auditoría, tesorería y finanzas. Se ha desempeñado como director de proyectos de consultoría para más de 20 empresas e instituciones públicas y privadas. Ha manejado la parte financiera de una de las más importantes empresas automotrices del Ecuador y estuvo a cargo de la planeación financiera dentro de un corporativo formado por 8 empresas con presencia en Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile y Estados Unidos. Además, también es docente tanto en pregrado como en posgrado en varias universidades del país. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Sin más, vamos a dar inicio con unas pequeñas introducciones, tanto por parte de los expositores. Nosotros, como moderadores, vamos a complementar un poco más el tema que cada uno va a tratar. Sin más, le doy el paso al docente, por favor, Osvaldo Martínez, si nos puede dar una breve introducción sobre el mercado de valores en el entorno nacional. Perfecto, te agradezco mucho. Quiero compartirles una pequeña presentación con la cual voy a ir siguiendo el tema, justamente, ¿sí? ¿Me confirma si está ya ahí la presentación, por favor? Sí, efectivamente ya lo podemos ver. Sí, lo estamos viendo. Correcto, muchas gracias. Bueno, el mercado de valores en Ecuador. Primero entendamos brevemente, ¿no es cierto?, qué es lo que hace un mercado de valores. Y básicamente lo que hace es una desintermediación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que quitamos del medio a las entidades financieras, como los bancos, ¿no es cierto?, que son los canalizadores del recurso, para que aquí básicamente quienes necesitan recursos, que son las empresas, obtengan dinero directamente de las personas
que tienen el dinero, excedentes de efectivo, u otras empresas que también puede ser que tengan efectivo en exceso y los puedan captar, ¿sí? De una manera directa, sin la intermediación de los bancos, lo cual da como beneficio para ambas partes una mejor tasa, mejores rendimientos por un lado y tasas de interés más bajas por otro. Presente, profe, buenas noches. Hola, Miguel. Sergio. Presente. Tenemos también dentro de esto dos tipos de mercados cuando hablamos de transacciones que se pueden dar relacionadas a estos temas. Uno está dentro del mercado bursátil. Osvaldo, estás con el micrófono apagado. Por favor, ayúdanos prendiendo. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que les decía es que el mercado de valores hace una desintermediación, es decir, quita de en medio las entidades financieras para que existan mejores beneficios, tanto para quien capta recursos como para quien invierte recursos, obteniendo mejores tasas, mejores rendimientos. Y eso es lo que busca la bolsa de valores, quitar de en medio un componente importante que se lleva parte justamente de la comisión, ¿no? De la ganancia en las transacciones. Dentro de esto tenemos dos mercados, uno que está basado en lo bursátil, valores inscritos en bolsa de valores, mientras que hay otro que es el mercado privado, que tiene valores no inscritos. Vamos nosotros a topar lo que es mercado bursátil, aquellos valores que están inscritos en la bolsa de valores y que nosotros podemos tener información mucho más amplia, mucho más transparente, que es básicamente lo que pretende la bolsa de valores, ¿no? Darnos justamente más información y más completa de lo que podríamos tener en empresas que posiblemente no cotizan en bolsa. También revisar un poco del mercado primario y secundario. Son dos mercados a los cuales nosotros podemos acceder dentro de una bolsa de valores. La diferencia entre los dos es que el mercado primario se genera la primera vez que se emite un título, un valor, una acción, y cuando ese valor ya pasó a manos de un tercero y lo queremos volver a negociar, hablamos de un mercado secundario, es decir, que los títulos, la primera vez que son emitidos, están en el mercado primario y luego ya hablaríamos de un mercado secundario. Y el mismo título puede ser comprado y vendido muchas veces, ¿sí? No hay realmente un límite de veces. La misma acción podría tener 100 dueños que fueron pasando de mano, ¿no? No es que a la vez tiene tantos dueños, sino que la misma acción pudo comprarse y venderse X número de veces, y eso se da en el mercado secundario. Y cada transacción genera, pues lógicamente, una comisión dentro de este mercado y las ganancias a quien corresponda en el mercado también. Algo importante ya que se da aquí en nuestro país es que los títulos son desmaterializados. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa emite bonos por un valor total de $1 millón, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo comprar de ese $1 millón lo que yo quiera. En teoría podría comprar $1 si es que yo quiero comprar $1, o puedo comprar $100, o puedo comprar $1000. No es como antes que había que comprar un monto específico porque era un título físico que decía que vale X miles de dólares. Y si yo no tenía exactamente ese monto, pues no lo podía comprar. Hoy ya no funciona así. A partir de la Ley Orgánica de Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, que fue publicado en el 2014, los títulos son desmaterializados, es decir, ya no existe un documento físico que los respalde, sino que están en una cuenta electrónica avalada por ciertas entidades que ya vamos a hablar, que son los custodios, y nosotros con eso podemos partir los montos en los montos que nosotros deseemos, ¿sí? Los valores en los montos que nosotros
deseemos. Y eso es una ventaja muy importante que ahora ya se da, antes no era así. Adicionalmente tenemos valores de renta fija y renta variable, dentro de los cuales los principales en renta fija están obligaciones y papel comercial, facturas comerciales, que ya vamos a hablar un poquito de esto, y en renta variable básicamente están las acciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno nos da un plazo, ¿sí? Y rendimiento específico. La renta fija dice, tú por tu inversión vas a ganar, por ejemplo, 9% en 3 meses. Mientras que la renta variable no nos promete una tasa fija, sino que está en función de varios factores, de cómo va evolucionando el mercado y los dividendos finalmente que se paguen. Son instrumentos en general que podemos encontrar. ¿Qué instituciones están dentro del mercado de valores ecuatoriano? Básicamente todo está bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Luego de eso tenemos una Junta de Política y Regulación Monetaria y ahí entran las bolsas de valores. Tenemos 2 bolsas de valores aquí en Ecuador funcionando independientemente como sociedades anónimas independientes una de otra, pero las 2 son registradas y avaladas dentro de las entidades arriba mencionadas. Tenemos la bolsa de Quito y la bolsa de Guayaquil. Nosotros podemos operar en cualquiera de los 2. No porque estemos en Quito tiene que ser necesariamente la operación en la bolsa de Quito. Lo podemos hacer a través de la bolsa de Guayaquil si es que así lo deseamos. Dime. Profe Osvaldo, ¿cómo está? Tenemos un poquito el tiempo un poco limitado. Quisiéramos darle apertura al profesor Carlos Palomino para que nos explique brevemente la parte de finanzas internacionales. Luego todo lo que nos está comentando vamos a conversar con las preguntas que tenemos ya preparados. Si nos podría dar ese momento para que haya la introducción del profesor Carlos Palomino, por favor. Ya, perfecto. Claro que sí. Listo, muchísimas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y gracias por la oportunidad, chicos. Bueno, brevemente, a ver, también les voy a compartir una presentación breve acerca de lo que es el mercado internacional de acciones, ¿no? Generalmente, obviamente, cuando hablamos de inversiones en los mercados financieros, no necesariamente nos referimos a acciones, ¿no? También están los instrumentos de renta fija que habló Osvaldo, está también el tema de derivados financieros como lo que son futuros o opciones, pero en general el mercado de acciones es el mercado de más fácil acceso al que nosotros podemos llegar, bueno, siendo inversionistas extranjeros, ¿no? El principal mercado, como ustedes saben, es el mercado americano, ¿no? En donde cotizan las grandes empresas multinacionales. Y en general, el mercado de Nueva York de acciones nos presenta una gama de oportunidades muy grandes, ¿no? Si bien es cierto, hay muy buenos rendimientos, hay que entender que la naturaleza de los vehículos de inversión, estamos hablando de activos de renta variable, hace de que los rendimientos casi siempre sean un poco variables. Por eso siempre recomiendo yo que cuando entremos en un mercado entendamos que son inversiones que tienen que llevarse en el mediano y largo plazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de cuánto nos hubieran rendido $1,000 invertidos hace 10 años en el mercado de acciones, ¿no? Como podemos ver, Coca-Cola, Walmart, el SP500, que es el índice financiero que abarca las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, McDonald's, Disney, Microsoft, Apple, Mastercard, y bueno, los rendimientos extraordinarios, ¿no? Lo tenemos con Amazon, Netflix, Tesla, que realmente cuando uno ve estas rentabilidades uno sueña, ¿no? En la cantidad de dinero que uno puede hacer. Pero si bien es cierto, no es tan fácil encontrar un Netflix, un Tesla, un Amazon, ¿verdad? La selección de inversiones a veces requiere de mucha experiencia y también algo de suerte, ¿no? Pero en general, los rendimientos son muy buenos, como ustedes pueden ver, son vehículos que te van a permitir que en general tu riqueza vaya creciendo y entonces se vuelven bastante interesantes, ¿no? Ahora,
cómo se ha desarrollado el mercado en más o menos históricamente, y esto es importante. Como ustedes pueden ver, existen claramente marcadas dos etapas, ¿no? La primera etapa desde el año 70 al año 2000, ¿no? Tenemos un crash, y justamente estos crash son lo que nos asusta últimamente, ¿no? Porque si bien es cierto, previamente habíamos tenido la Gran Depresión en el año 1929, hasta el año 2000 no habíamos sufrido una crisis, ¿verdad?, financiera que conduciera a una economía, por ejemplo, a la recesión, que eso es lo que pasó en Estados Unidos, justamente en este año. Ocurrió una burbuja, ¿no? Una burbuja, dado que se creía, por ejemplo, que todos los negocios que iban a entrar en el Internet iban a tener un crecimiento muy grande. A la larga se inflaron mucho los precios y esto terminó con una crisis, ¿no? Vemos una corrección, una caída en el mercado bastante importante. Casi para el año 2008 vuelve a pasar algo similar, ahora no con el tema de acciones de Internet, sino con el tema de derivados de hipotecas inmobiliarias, y eso también representó una gran caída, ¿no? Que si bien es cierto, representó también una gran recuperación, y podríamos decir en un corto plazo, y de ahí viene desde más o menos el año 2009, mediados del 2009 hasta la actualidad, ¿no? Un crecimiento importantísimo del mercado de valores americano, ¿no? Como ustedes pueden ver, los rendimientos han sido extraordinarios, y eso sembraba un poco la duda acerca de que muy pronto debería haber tenía que ocurrir una crisis, ¿no? Y aquí les tengo, bueno, lo que ya pasó, conocido por ustedes, ¿no? El tema de la crisis, de la pandemia mundial, fue un catalizador para algo que tal vez ya se tenía que dar, ¿no? Tal vez no en la magnitud que se dio, pero que terminó de darse, y tuvimos una caída importantísima, ¿no? Una importantísima, teniendo nuestro pico casi en los últimos días de marzo, y a partir de ahí, ¿qué ha venido pasando en los mercados internacionales? Ha venido si se puede decir, una reacción ante las grandes medidas de las autoridades monetarias y del gobierno americano, que han permitido a la bolsa de valores recuperarse, ¿no? De hecho, esto es otro tema interesante, ¿no? Se recuperó muy rápido para criterio de muchas personas, y más o menos hace pocos días ha habido una corrección bastante importante, y que nos ha llevado de nuevo a otro periodo un poquito de incertidumbre, dado que tenemos una caída muy reciente, ¿no? Una caída muy reciente en marzo, y volver a tener una corrección aproximadamente de un 8%, bueno, realmente la caída en el día preciso fue del 6%, pero sin duda volvió a despertar la incertidumbre en el mercado, ¿no? Y esto es lo que siempre nosotros tenemos que cuidar cuando tratamos de invertir en mercados internacionales, es ver la volatilidad, el grado de incertidumbre ante los posibles resultados futuros, ¿no? Ya la volatilidad había tenido una tendencia a la baja, ¿no? Y como podemos ver en la última semana, tenemos un repunte importante de la volatilidad, y sin duda esto asusta a los inversionistas, y obviamente las estrategias van a cambiar. Bueno, esto en breves palabras para poder pasar obviamente con las preguntas, y muchas gracias, ¿no? Listo, perfecto, profe, muchas gracias por su intervención. Vamos a comenzar la primera pregunta. Esta pregunta es para los dos profesores, cada uno en su ámbito, por supuesto. El mejor mercado, estaba hablando sobre un tema del mercado de índices, tal vez de volatilidad, el mercado de acciones de Estados Unidos, profe, en el tema de internacional. Quisiera saber, para una persona que decidiera conocer un poco más del tema, quisiera entrar en estos mercados, ¿qué mercado sería el más óptimo en donde se podrá tener un aprendizaje mejor, un aprendizaje en donde valga la pena estar? El que usted recomendaría. Bueno, a ver, si me permites, yo personalmente recomendaría el mercado accionario, ¿verdad? El mercado accionario es donde más tú puedes aplicar los fundamentos financieros. El mercado americano es bastante accesible.
Ahora, no lo recomendaría tal vez para aprender en este periodo, ¿no? En este periodo es un periodo de mucha volatilidad, en donde hay mucha incertidumbre y realmente donde se va a necesitar mucha experiencia en él. Pero hay formas también de participar, ¿no? O sea, existen vehículos de inversión como los Exchange Traded Funds, que son vehículos bastante interesantes, ya son fondos, ¿verdad? Que ya están constituidos y que te permiten también participar en el mercado. Ahora, aquí es muy importante entender algo. También la volatilidad, si bien es cierto, asusta, la volatilidad es lo que también te permite tener rendimiento, ¿no? Pero es muy importante, y esto tienen que tenerlo muy claro, que el riesgo es lo principal que ustedes tienen que controlar. Es muy fácil ganar, ¿no? Por suerte, o por, digamos, una buena decisión financiera. Lo más difícil es preservar el capital. Entonces, es muy importante preservar su capital y en un escenario de volatilidad alta es algo difícil de hacer. Perfecto, profe, muchas gracias. Acotando un poco lo que me respondió, quisiera que nos diga un poquito más acerca del tema en volatilidad, ¿no? De los diferentes, del mercado, un poco hablando del tema de índices y de divisas específicamente. ¿Cómo le ve usted en plan riesgo que una persona opera en esos mercados? ¿Cómo le ve el riesgo-beneficio de ese tipo de operaciones en esos mercados? Bueno, el mercado Forex es un mercado que tiene más volatilidad que el mercado de acciones, ¿no? Perfecto. O sea, y si bien es cierto, puedes encontrar ciertas tendencias y puedes encontrar oportunidades, es un mercado de difícil pronóstico, tampoco te puedo decir que es un mercado malo, pero sin duda, la cantidad de capital que tú puedes arriesgar en un mercado que tiene mucha más volatilidad, yo lo trataría de reducir, ¿no? Pero comenzar a aprender en el mercado de divisas no es malo si el capital también es reducido. También esta parte es importante. O sea, tú siempre tienes que considerar que si buscas rendimientos vas a tener que arriesgar, ¿no? Entonces tienes que poner capital que estés dispuesto a arriesgar. Pero si el día de mañana sacaste un crédito y con ese crédito quieres arriesgar en los mercados, y en este caso en el mercado de Forex, es algo que no recomendaría, sin duda no. Perfecto, profe. Muchas gracias por su intervención. Ahora pasamos al tema nacional. Quisiéramos también conocer los mercados más óptimos, las cuestiones más, se podría decir, donde podemos aprender de mejor manera el mercado nacional. Por favor, profesor Osvaldo, que nos ayude con eso. Muchas gracias. A ver, en el mercado nacional, todo va a depender del nivel de riesgo que cada persona tenga, ¿sí? La famosa aversión al riesgo. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a arriesgar y qué rendimiento espero? Dependiendo de eso, nosotros aquí en el Ecuador tenemos algunas opciones, ¿no? Las tres opciones principales que nos presenta el mercado ecuatoriano y que significan financiarnos por las tres principales fuentes del estado de situación. Nosotros podemos financiarnos como empresa a través de los activos y eso es un producto muy utilizado hoy en día, que son las facturas comerciales. Como empresa yo puedo emitir facturas comerciales para cobrar antes el dinero. Es decir, yo vendí algo a 90 días, pero necesito el dinero hoy para seguir comprando más materia prima. Entonces yo puedo ir a la bolsa de valores y vender esa factura con un descuento y recibir el dinero hoy. La otra forma de financiarse es a través del pasivo, donde puedo emitir bonos, ¿sí? Puedo emitir bonos con una tasa y un plazo fijo de interés. Y puedo también emitir acciones. Y esas mismas opciones las tiene el inversionista. Tú puedes comprar aquí acciones, puedes comprar bonos o puedes comprar facturas comerciales, que son los tres productos que realmente aquí se mueven y se mueven bastante. En cuanto a las rentabilidades que te ofrecen, hay rentabilidades bastante interesantes también aquí en el mercado ecuatoriano. A pesar de que nuestro mercado es pequeño, hay pocas empresas que emiten acciones, principalmente aquí en Ecuador, pero el resto de opciones te presentan rendimientos interesantes. Por ejemplo, en estas épocas en donde hay empresas que están necesitando liquidez
uno de los mercados que fue impactado de manera fuerte fue el mercado de los vehículos, ¿no? Automotriz. Tenemos empresas importantes como Kia y Hyundai que están emitiendo facturas comerciales y tú tienes rendimientos del 10.8 a 90 días. Y entonces que te paguen 10.8 por 3 meses, realmente se convierte en una tasa muy interesante. Un banco a 3 meses no te va a pagar eso, te pagará un 4.5 por ahí. A 3 meses, un 5% máximo, pero un 10.8 no. Lógicamente no es el mismo riesgo poner la plata en el banco que poner en una empresa que en este momento está un poco golpeada, pero que tiene un respaldo fuerte, porque atrás de esas dos empresas hay un grupo financiero gigantesco. Y hay un tengo una pregunta importante, sobre la tasa. Esta tasa del 10%, bueno, si no estoy mal, las facturas comerciales se puede obtener esas facturas comerciales desde un capital un poco alto, considerando, o sea, contrarrestando con las acciones normales, ¿no? Digamos, en Kia creo que las facturas comerciales comienzan desde $15,000. Es un monto que tal vez no mucha gente tenga o disponga para este tipo de situación. La cuestión con acciones, que en las acciones, digamos, de la Favorita o en otros, o a bancos como Produbanco, el Pichincha, son más accesibles para un tema de persona que tenga tal vez $1,000, $2,000. Creo que ese sería un poco de dificultad en el tema de conseguir algo seguro en el tema de las facturas comerciales. Creo que sería un inconveniente. Y respecto a la tasa, tenía una pregunta. ¿La tasa del 10% es anualizada o es la tasa del 10% durante los 3 meses solamente? Ya, la tasa es anualizada. Tú recibes el proporcional a 3 meses de una tasa anual, ¿ya? En cuanto a los montos, en facturas comerciales sí hay como un poco más de restricción porque tú estás comprando una factura y en vehículos, pues lógicamente las facturas no van a bajarte de 14, 15 mil dólares. Pero no son las únicas industrias que emiten facturas en bolsa y sí puedes encontrar otras empresas que quizás te paguen un poco menos, 9.5%, ¿sí? Por facturas igual a 3 meses y que tú puedes conseguirlas en montos más chiquitos. Entonces sí hay esa facilidad de buscar otra empresa. O si no, los bonos corporativos son desmaterializados, lo que les hablaba anteriormente, y tú podrías comprar lo que tú desees de esos bonos. Lógicamente no se recomienda menos de $1,000 porque la comisión mínima que te cobra una casa de valores es de $30. ¿Ya? Y si tú inviertes $100 y te cobran $30 de comisión, pues lógicamente no te queda ninguna ganancia, no es ningún beneficio. Por lo tanto, yo recomendaría que en tema bonos vayas a partir de $1,000 por lo menos, ¿sí? En tema de acciones recomendaría a partir de $10,000 por lo menos. ¿Qué acciones hay en Ecuador que se muevan más o menos? Tenemos, por ejemplo, La Favorita, tenemos Produbanco, Guayaquil, Banco Pichincha. Tenemos las mismas bolsas de valores, la de Quito y de Guayaquil se convirtieron en sociedades anónimas. Tú podías comprar acciones de la bolsa de Quito y la bolsa de Guayaquil. Acciones interesantes. Mira, la bolsa de Quito el anterior año rindió alrededor de un 30% entre el incremento en precio y el dividendo que se pagó. ¿Ya? Supermaxit podrías también sacar muy buenos rendimientos, pero hay que saber en qué momento comprar, en qué momento vender. Con este tema de la crisis y la pandemia, pues lógicamente ha habido un movimiento interesante en las acciones han bajado de precio, no se han desmoronado, sí, hay que ser sinceros, pero sí han tenido una baja importante, es decir, pasamos a niveles como de hace un año atrás en cuanto a precios, y que si la economía se va recuperando es un buen momento para invertir en acciones. Un tema que puede ser un poco más riesgoso porque se puede perder el capital en acciones, ¿no es cierto? Pero estos son momentos interesantes en nuestra economía porque todavía no ha habido un alza como en el mercado internacional que ya se está recuperando y tú ves un alza ya pronunciada. En el mercado local no, en el mercado local bajó, está estable ahí abajo y se espera que vaya subiendo. Perfecto, profe. Bueno, eso representa también una oportunidad.
Bueno, me gustaría intervenir para más que nada decirles una recomendación que podrían dar ustedes refiriendo a cómo podemos nosotros ingresar tanto al mercado internacional como al local, direccionando ya sea con casa de valores en caso nacional o internacional en caso de un broker. ¿Cómo nosotros desde Ecuador podemos intervenir en estos mercados financieros? Más que nada para que esto sea una oportunidad de inversión para que en cierta forma hasta atraer capitales extranjeros y hacer el mercado financiero ecuatoriano mucho más atractivo. Sabemos que en otros países en Latinoamérica el mercado de valores es mucho más unido. A diferencia de en Ecuador, está un poco más disperso y realmente no tiene mucha acogida y realmente es más por la desinformación que se está dando. ¿Cómo los ecuatorianos podemos, y todo el público en general, podemos ingresar a estos mercados y sobre todo cuál sería la mejor opción? ¿Ir directamente a la bolsa de valores o consultar primero con una casa de valores o directamente con algún broker en nivel internacional? ¿O cómo podríamos direccionar con eso? Y me gustaría que por favor el docente Palomino nos pueda ayudar en el tema internacional para después seguir con el nacional. Muchas gracias. Ok, a ver, mira, en el tema internacional hay una gama bastante amplia de brokers. Aquí sí, en general les voy a recomendar que tengan mucho cuidado en averiguar muy bien quién es el broker. Existen brokers ya establecidos que incluso cotizan en bolsa. Tú tienes a E-Trade, Ameritrade, ¿verdad? Tienes a Interactive Brokers, Charles Schwab, ¿verdad? Que puedes tú abrir una cuenta, ¿no? Ahora sí te comento, es un poco más reducido en cuanto a el tema de las relaciones comerciales del Ecuador. Entonces, no todos los brokers aceptan que inversionistas de Ecuador les abran una cuenta en ellos, ¿no? Por eso tienes que buscar un broker que permita hacerlo. Ahora hay montos mínimos de inversión. Bueno, esto está cambiando. Te cuento que se está universalizando un poco más el tema del acceso. Cambia mucho, no te podría dar exactamente un dato específico en este momento, pero sin duda vas a poder, por ejemplo, yo te recomendaría Interactive Brokers o Charles Schwab, ¿verdad? Pero ya te digo, hay ciertos requisitos en cuanto a depósitos mínimos. Obviamente hay una documentación que tú tienes que mandar, certificar esta documentación y bueno, y de ahí hacer obviamente la transferencia, que eso no es tanto el problema, pero eso te va a permitir tener acceso. Ahora hay otros, ¿verdad? Otros medios, o sea, páginas web, ¿verdad? Existe Robinhood, existe Just to Trade y otros, muchos más, ¿verdad? Ahí sí les pido que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque si no estás en mercados regulados, por ejemplo, si tu broker no tiene un respaldo, por ejemplo, de estar bajo las leyes o jurisdicciones de lugares donde hay un estricto control por parte de la Secretaría de Seguridad y Mercado de Valores, entonces puedes caer en temas de que el día de mañana tu dinero desaparezca, ¿verdad? O que caigas en ciertas prácticas que son un poco deshonestas. Entonces, en esta parte sí tienes que tener mucho cuidado. Igual, como con todo en la vida, tú tienes que hacer una relación poco a poco, obviamente, en cuanto a montos, en cuanto a, obviamente, aprendizaje. Es importante siempre pasar una curva de aprendizaje. Te soy honesto, la mejor manera para que ustedes participen sería mediante un fondo de inversión, un Exchange Traded Fund, ¿verdad? Existen excelentes Exchange Traded Funds, ¿verdad? Como con Vanguard, con iShares, que por ejemplo te dan exposición a todo el mercado, ¿no? O a ciertos segmentos del mercado, y de esa manera ustedes van a comenzar a ir empapándose poco a poco y con un poquito más de seguridad. Recuerden siempre que en un portafolio de inversión, en un portafolio ya constituido, el riesgo se minimiza, ¿no? Ahora, si tú quieres hacerlo con un capital un poco más reducido y quieres ir aprendiendo, o sea, también es bienvenido, ¿no? Ahora, recuerda que actualmente vivimos un escenario bastante volátil, o sea, si hubiera sido hace un año, tal vez les daba la recomendación de que es el momento,
pero actualmente es complicado, ¿verdad? Porque realmente hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que esta situación va sin duda a cambiar, y ahora, como bien dijo Osvaldo, hay una oportunidad también. O sea, para los inversionistas que están dispuestos el día de hoy a asumir ciertos riesgos, también va a haber una recompensa por ello, ¿no? Profe, una cuestión para contar todo esto. Yo sé y entiendo que hay dos maneras de entrar en el mercado, dos personas que operan. Son los operadores que lo hacen profesionalmente, que se puede decir que lo hacen directamente con el banco, con el investment banking, y obviamente los operadores que lo hacen, se puede decir como desde casa, con estos brokers, ¿no es cierto? Son esos dos temas diferentes. Quisiera que nos explique un poquito más de esos dos temas, ¿no? ¿Cuál es un poco el beneficio y los pros y los contras de esa situación? Quisiera conocer un poco más, porque me interesaría bastante. Es muy interesante porque se ha dado un fenómeno en este último tiempo, de que muchas personas, principiantes, ¿no? Jóvenes especialmente, han entrado al mercado de valores, ¿no? Y realmente han tenido un impacto fuerte en el movimiento de los mercados. Se dice que la alza tan apresurada que ha tenido el mercado de valores tiene mucho que ver con la participación de este tipo de inversionistas. Ahora, como yo te digo, o sea, el inversionista va a poder participar, pero tiene que tener los conocimientos básicos para entender, por ejemplo, el riesgo al cual se está exponiendo, ¿verdad? Pasó un caso muy singular con la empresa Hertz. Hertz, por ejemplo, es una empresa que declaró bancarrota y los inversionistas la seguían comprando, ¿no? Al punto que llegó a subir el precio. Y tú sabes, una empresa en bancarrota, su precio es cero, ¿no? Entonces, ¿qué estaban haciendo comprando ese activo, no? Pero entonces estaban ya cayendo en la pura especulación, y eso sin duda tiene una distorsión en los mercados. Ahora te comento, hay un lado positivo, gente que de repente puedes encontrar en redes sociales, en YouTube, y tú ves que han ganado muchísimo dinero, que es dable también, pero hay el caso de una persona que en una cuenta de margen quedó debiendo casi $700,000 y se suicidó, un joven, ¿no? Y esto pasó la anterior semana, ¿no? O sea, aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces te prometen cosas que no son ciertas. Ahora, en general, ustedes son estudiantes de finanzas, entienden los fundamentales de las inversiones, y lo más importante es que entiendan cómo manejar su riesgo, ¿no? Y que entiendan que si bien es cierto, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, Osvaldo te habla de una tasa del 10%, ¿verdad? Que es muy buena, es excelente, pero tienes que saber que el día de mañana también puede ser que no te paguen, ¿no? O sea, existe ese riesgo, ¿no? Entonces, esas son las exposiciones que tú tienes que también poder, en este caso, evaluar para poder participar en estos mercados. Si me dirías que es un buen momento, yo creo que sí, es un buen momento por el tema de las oportunidades que hay, pero paso a paso, ¿no? Podrían comenzar con algo pequeño, empaparse mucho. Ustedes tienen la ventaja que están viviendo en la época de la información está en todos lados, ¿no? Tienen acceso a esa información, pueden estudiar mucho, aprender, y como todo en la vida, ¿no? Si es que a la larga es algo que te llama la atención, te interesa, lo tienes que hacer, y la única manera de aprender es a veces perdiendo, ¿no? O sea, así es, ¿no? Pero bueno, pero esa pérdida no sea una pérdida que te arrepientas toda tu vida, como lo que les decía ese muchacho, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias. Comienza el profesor Osvaldo. Me gustaría, el profesor Martínez, ¿cómo se encuentra el carácter, más bien el panorama nacional en temas más que nada de poder incursionar en el mercado de valores, ya sea aquí en Quito o en Guayaquil? Coméntenos un poco más. Muchísimas gracias. Ok, gracias. El mercado de valores siempre va a estar accesible, ¿no? En momentos de crisis o momentos buenos tú vas a poder acceder. Hay que saber en qué momento y en qué invertir. Para hacerlo, tú tienes aquí la necesidad de ir a través de una casa de valores. No puedes ir tú directamente a la bolsa. Si tú vas directamente a la bolsa y dices quiero hacer una transacción, pues te van a decir, ok, perfecto, hay 29 casas de valores registradas aquí en Ecuador,
elija una de ellas y a través de ellas puede hacer la operación. Entonces, están ahí por una razón, no solamente porque te van a cobrar una comisión, sino porque ellos te van a dar una asesoría profesional de alguien que está todos los días en el mercado y te puede recomendar qué títulos comprar, a qué precios comprar, en qué momentos y en qué momentos incluso vender. ¿Sí? Entonces, esa es la principal función de una casa de valores. Si tú quieres iniciar aquí en el mercado ecuatoriano haciendo inversiones, yo te diría, empieza hablando con alguna casa de valores que te preste atención. Hay 29 casas de valores. Y cuando tú llamas a las casas de valores, hay unas que te van a preguntar sobre qué montos vas a invertir, etcétera, etcétera. Y hay casas de valores que se enfocan mucho a montos grandes, que no te van a hacer mucho caso, y hay otras que sí se enfocan a clientes pequeños, porque es más su segmento de mercado, entonces hay que encontrar esas casas de valores que te van a dar un trato personalizado, te van a tomar el tiempo de explicarte, de darte las opciones, de poder hablar hasta directamente con el gerente, etcétera, ¿no? Mientras que en otras no lo vas a poder hacer. Entonces, elegir bien una casa de valores y empezar a hablar con ellos, decirle, mira, qué opciones hay, y tú mismo pedir información, ellos te van a dar estados financieros, te van a dar la calificación de riesgo, balances auditados, todo eso. Aparte de lo que ellos te recomienden, pues también está tu análisis. Nosotros como financieros tenemos esa responsabilidad de no solamente de dejarnos asesorar, sino que nosotros también poder ver qué información existe, analizarla y en base a eso tomar una decisión. Veamos históricos, cómo han ido evolucionando los precios, en qué niveles están, qué tendencias tienen. Hay tendencias estacionales en algunas acciones, que hay meses del año donde suben y meses del año donde bajan. Si tenemos clara esa estacionalidad, nosotros sabemos dónde entrar y dónde salir. Ya, eso en los mercados cuando están funcionando normalmente, que esperamos ir regresando hacia eso. En mercados como el momento han cambiado las reglas del juego y hay que interpretarlo de una manera diferente, pero siguen habiendo oportunidades en el mercado y siempre a través, como te digo, de una casa de valores, porque es el ente que te va a asesorar y te va a ayudar a entrar en este mercado. Yo cuando entré personalmente, es una experiencia personal, no es que necesariamente así lo tengan que hacer, pero yo entré primero explorando un poco el tema de renta fija, porque hay tasas interesantes de renta fija en las cuales se puede invertir, y luego fui entendiendo el mercado de variable de las acciones, en qué momentos se dan, en qué precios están, qué rendimientos te generan, y ahí empecé a entrar en ese aspecto también, y siempre balanceando los dos para mantener un portafolio con un nivel de riesgo que esté adecuado a lo que tú esperas de riesgo y de rendimiento. Perfecto, profe. Muchísimas Tenemos gracias. ahora unas preguntas en el chat. Muchas gracias, profe, que nos comentan. Voy a comenzar con la parte de finanzas internacionales por el hecho de que el profesor tiene un tiempo un poco limitado. Una de las preguntas nos dice si recomendarían el SP500 para una inversión a largo plazo por el COVID. A ver, bueno, tú puedes comprar un vehículo de inversión como SPY o el BTI, que son dos fondos, dos Exchange Traded Funds, que lo que hacen es replicar los retornos que tiene el SP500, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, tú puedes, creo que el BTI, bueno, no tengo exactamente el valor, pero por ejemplo, SPY está obviamente en el mismo valor de lo que está el índice, que está aproximadamente $310, ¿no? Tú puedes comprar uno, ¿no? $310. Incluso hay algún broker que tal vez hasta te lo fracciona, pero, a ver, históricamente, ¿cuánto te ha rendido el mercado de valores? Históricamente, en el largo plazo es aproximadamente un retorno entre el 9 al 11%, ¿no? En promedio. Ahora, esperaríamos que este año tengamos un retorno mayor, o sea, difícilmente, ¿no? Difícilmente lo vamos a tener. Lo que puede existir es una gran recuperación si es que hay un catalizador, ¿no? ¿Y cuál podría ser el catalizador? Una vacuna, ¿no?
Recuerden que también hoy es año electoral, este año, el 2020, entonces también eso va a mover el mercado de una manera importante. Entonces, pensaría que por esos lados sí podrías llegar a tener unos retornos un poco superiores al 10%, ¿no? O sea, pero en el largo plazo te va a dar eso. Eso sí tienes que entenderlo. O sea, cuando tú te metas en el mercado accionario, por ejemplo, yo les recomendaría que siempre sea un horizonte por lo menos de 3 años, ¿no? Cuando les voy a poner un ejemplo, ¿no? Muy tangible. La empresa Zoom, ¿no? Zoom era una inversión que se recomendaba hace un año, ¿no? Y que apenas costaba $65 la acción. $65 la acción. Hoy está cotizando en $240 la acción. Pero créeme que era muy difícil, ¿verdad?, de saber, ¿no?, que iba a llegar a ese valor. Pero el que creyó en la empresa, ¿no?, hace algún tiempo, la mantuvo, entendió cómo estaba organizada la parte corporativa, veía sus estados financieros y obviamente creía en el producto, tal vez invertía y la mantenía durante todo ese tiempo, ¿no? O sea, la acción no creció hasta hace poco, ¿verdad? Entonces, así ocurre. Y esto es algo importantísimo, el tomarle tiempo al mercado, es decir, hoy compro para que hoy crezca, o sea, eso es muy complicado. Eso es extremadamente complicado. Pero cuando tú tienes un horizonte de mediano y largo plazo y tú vas por los fundamentales, entonces generalmente sí se dan unos buenos resultados en las inversiones. Y, profe, haciendo una cuestión, análisis un poco también técnico y fundamental, la pregunta en el sentido del S&P500, ¿será que estamos un poco tarde para ya hacer una compra al precio que estamos ahorita? Porque he visto que ha tenido una recuperación grande, tal vez estamos ya muy tarde para comprar. No sé, creo que va eso la pregunta, ¿no? En el sentido de justo el índice S&P500. A ver, actualmente, mira, hubo un crecimiento demasiado rápido, hubo una corrección, sí. Actualmente esta corrección nos ha llevado a 310. Yo creo que el año se va a terminar más o menos en 330, 340, entonces sí, aún hay un potencial hacia arriba bastante importante, pero va a haber un periodo de volatilidad, porque eso es lo que te digo, hay mucha incertidumbre. Estamos saliendo, por ejemplo, al tema de las reaperturas económicas. No sabemos cuál va a ser el impacto real que va a tener el virus en las economías. Entonces, si obviamente, yo por ejemplo, te lo digo algo muy personal, mi opinión es que el estímulo fiscal y las políticas que se han implementado en Estados Unidos deberían de funcionar. O sea, yo creo que la cantidad, estamos hablando de casi $2 trillones en estímulo fiscal, que debería de funcionar. Más bien yo creo que el problema va a ser la inflación del próximo año, no tanto la recuperación, ¿ya? Pero hay que ver, ¿no? O sea, todo, tú sabes, esto es completamente impredecible. El ambiente en el cual nosotros estamos viviendo actualmente no nos podría dar una idea clara de lo que va a pasar. Pensaríamos que con esas políticas, si nada malo pasa y ingresan las vacunas, habría un buen resultado, pero si el día de mañana el virus empeora y hay otra, en este caso, otro encierro de las personas, olvídate, o sea, ahí caeríamos una gran depresión. O sea, y ese riesgo es justo el que se ve en el mercado, ¿no? Subidas y bajadas. Perfecto, listo. Muchas gracias, profe. Stefan, continuamos con tus preguntas. Por favor, justamente analizando las preguntas que nos están poniendo, hay una muy interesante que nos comenta un usuario, un oyente, justamente hablando del mercado nacional. ¿Qué es más recomendable? ¿Dejar las acciones en la bolsa y esperar un rendimiento futuro a largo plazo o vender las acciones en los meses antes de abril? Sería un poco antes de la distribución de dividendos. ¿Cómo podríamos tenerlo, o al menos qué recomendaciones le podríamos dar? Profesor Martínez, por favor. Gracias. A ver, uno de los propósitos del por qué tú compras la acción es justamente el ganar un dividendo, aparte de la posibilidad de ganar por la diferencia en precio, que vaya subiendo el precio y tú ganes también por ese lado, pero uno de los beneficios principales de las acciones está basado en los dividendos, al menos en nuestro mercado. Nuestro mercado no es tan especulativo, es un mercado más bien de largo plazo. Entonces, las acciones van subiendo de precio
pero no son saltos drásticos, no son saltos drásticos en los cuales de un momento a otro te sube mucho o te baja mucho. Entonces lo más recomendable es que si tú tienes una acción, tomes el dividendo. ¿Ya? Eso en el general de las acciones. Sin embargo, supongo que la pregunta va enfocada un poco a una acción específica que sí tiene una mayor volatilidad, que es la acción de La Favorita, que dicho sea de paso es la que más se compra y se vende en el país. ¿Ya? Y esa acción sí tiene una estacionalidad que se basa justamente en ese periodo del pago de dividendos. Y tiene varias razones para que eso pase en esa acción específica. Y una de esas razones es que una parte del pago de esas acciones se hace el dividendo de esas acciones se hace en acciones mismas. Y ellos te están pagando dividendos en acciones emitidas a $1. Y cuando tú sales al mercado la puedes vender actualmente en $2.4. Entonces el beneficio de ese dividendo es interesante en la parte que es en acciones, ¿no es cierto? Y eso genera que muchas personas quieran acceder a ese dividendo, que es bueno, y empiezan a comprarlo antes de la junta. ¿Por qué? Porque quien recibe el dividendo es quien tiene la acción en su poder antes de la junta. Tú puedes comprar la acción 4 días antes, porque esas acciones son temas 4 días antes de la junta, ¿ya? Y tú eres dueño de esa acción. La tuviste 4 días y tú vas a ganar el dividendo de todo un año. Entonces es como que un buen negocio comprar acciones antes de la junta. A cosas que te las vendan, ¿no es cierto? Y en Supermaxi, como es una acción, la acción más dinámica, sí existe la posibilidad de comprarla, pero el precio sube mucho. ¿Ya? Hablamos de que los precios normalmente están en 2.4, hablemos del anterior año, porque este año hay una particularidad, todavía no se han reunido para hacer la junta. La junta normalmente se hace en marzo y hasta la fecha La Favorita no se ha reunido para hacer la junta. Entonces este año todavía no te puedo decir muy bien y por el tema del COVID pues tiene otra lógica, pero en años anteriores sí tenía una lógica más estable. Entonces subí el precio, es decir, estuvo en 2.4, hablemos del anterior año, antes de la junta, subió hasta 2.7, ¿ya? Y una vez que pasó la junta, esa acción en cambio tiende a bajar bastante, bajó hasta 2.20 y luego volvió a 2.40. Entonces, Supermaxi tiene una estacionalidad dentro del año y la marca esta junta, esta famosa junta, ¿ya? Entonces, en Supermaxi sí podría darse el caso de especular, es decir, esperar que pase la junta, comprarle a 2.20, esperar que llegue, que esté por llegar la junta y venderle en 2.80. Depende qué creas tú que es más rentable, especular con esa acción o quedarte con esa acción, igual comprarle a 2.20, ¿no es cierto? Y quedarte con esa acción para recibir el dividendo, sabiendo que luego va a bajar y luego va a volver a recuperarse porque esa es la tendencia normal que ha tenido. Hoy por hoy esa acción, antes de que empiece el tema del COVID, en febrero más o menos, estábamos cerca a la junta, esa acción estaba en 2.56, actualmente está en 2.40, pero bajó a 2.35 y todavía no llega a la junta. El momento que den fecha de junta, esa acción va a subir, porque la gente va a querer comprar para ganar ese dividendo. Es la única acción en la que tú podrías especular un poco. El resto es mejor esperar el dividendo y mantener como una inversión a largo plazo. Perfecto, muchas gracias, profe Osvaldo. Muy interesante su argumento. Teníamos una pregunta para los dos profes para poder terminar un poco el tema de finanzas internacionales, porque el profesor tiene un poco de tiempo limitado. La pregunta era un poco en torno a nuestra carrera, a nosotros como estudiantes de finanzas y para las posibles personas que quieran estar en la carrera de finanzas. Quisiéramos saber desde cuándo vamos a tener la oportunidad, o es coherente, o podemos ya empezar a participar de los beneficios, obviamente de los riesgos, que trae y conlleva todos los mercados, sea internacional como nacional. Eso quisiéramos saber un poco más del tema, por favor. O sea, ustedes tienen la ventaja, siendo estudiantes
de finanzas de conocer los fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de una empresa. Obviamente, a medida que ustedes vayan transcurriendo su carrera, ustedes van a ir puliendo todos estos conocimientos y estas habilidades, y sin duda yo recomendaría que vayan complementándola con cierta exposición a los mercados de valores. O sea, les voy a dar una anécdota personal. Yo, siendo economista, nunca tuve exposición a los mercados de valores hasta que llegué a hacer mi masterado, y realmente, les soy muy honesto, tenía un rezago muy importante con mis compañeros porque todos ya tenían una exposición. O sea, era algo que se manejaba en el día a día para ellos, ¿no? Y esto sin duda es una desventaja en términos profesionales con cualquier financiero del mundo. Entonces, yo les recomendaría, un estudiante de finanzas tiene que saber de los mercados financieros, tiene que tener una exposición a los mismos. Como les reiteraba anteriormente, ahora ustedes tienen la ventaja de que tienen muchas fuentes de información, pueden ver los mercados, cómo se mueven todos los días. Inclusive existen estas plataformas que pueden ser educativas también, que les puede servir para poder entender el mercado accionario, y eso va a ser el complemento perfecto, ¿no? El complemento perfecto entre lo que están aprendiendo en la carrera, ¿no? Y poner en práctica lo mismo en los mercados internacionales y en los mercados nacionales, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que estén aplicando lo que están aprendiendo, y obviamente con la práctica es la mejor forma de aprendizaje. Excelente, profe, muchas gracias. Me parece genial porque personalmente opino lo mismo, y me gusta saber que académicamente también se ve de esta manera. Se podría decir que es la parte técnica, lo que usted nos dice, la exposición hacia los mercados, se podría decir, y la parte fundamental que viene complementado por la carrera, cosa que bastantes personas solo se fijan, como se puede decir, en las partes gráficas, pero lo interesante de la carrera y de la gente que está en esto es obviamente la parte fundamental que nos da el conocimiento de la carrera. Muchas gracias, profe. Por favor, señor, profe Osvaldo. Gracias. Ok, chicos, un poco para ir concluyendo. Como yo les decía, el mercado va a estar ahí siempre, va a estar ahí abierto para el momento que nosotros queramos ingresar. Entonces yo sí considero que es un mercado accesible. El ecuatoriano es un mercado accesible. Puedes empezar con montos pequeños para ir ganando experiencia más que nada, y con eso luego ir animando hacia montos más grandes, y obviamente cuando ya vayas teniendo más recursos también lo tengas como una posibilidad de generar recursos. Entonces es muy recomendable que ustedes empiecen a participar en la bolsa, lógicamente de una manera educada, es decir, de una manera en la que ustedes investiguen, que no se lancen a invertir por invertir y ver qué pasa, sino que investiguemos, veamos las tendencias, veamos históricos, veamos qué nos recomiendan las casas de valores, conversemos con ellos. ¿Por qué no negociemos las tasas? Aquí en Ecuador se puede hacer. ¿Sí? No sé si afuera lo puede hacer, pero aquí lo puedes hacer. Tú vas a una casa de valores y si le dices, mira, iniciemos con la transacción con lo que cobras normalmente, pero yo quiero seguir trabajando contigo y más adelante negocia de la tasa, porque la tasa que te cobran aquí, con la que parten las casas de valores, que te dicen que es la tasa oficial, más o menos se te lleva un punto de rentabilidad. Entonces, si tú hablas de un 10% entre la comisión de casa y de bolsa de valores, se te va un punto y terminas ganando 9. Pero si le negocias la tasa, podríamos tener rendimientos o que las comisiones se nos lleven solo medio punto, por ejemplo. Entonces, pero eso lo vas ganando con experiencia, estando ahí, entendiendo, y ahí vas entendiendo y aprendiendo muchos tips adicionales que solo la experiencia te los va a ir dando, ¿ya? Y entonces hay que educarse en el tema y es muy accesible y recomendable que lo hagan. Concuerdo totalmente con su respuesta, profesor Martínez, y algo que quiero acotar es que finanzas no es solo números. Finanzas no es solo números porque también se integran el tema emocional, más aún en el mercado de valores, cuando el miedo y la avaricia vienen a ser factores fundamentales para poder estar dentro del mercado, porque vemos que las cosas se van yendo a la baja y sentimos ese miedo dentro de que lo vamos a perder todo y vendemos todo y ahí quedó, y en un ratito rebota y otra vez se fue para arriba, pero básicamente por el miedo. Entonces la recomendación
comparto totalmente el de educarnos siempre, no solamente quedarnos con lo que nuestros docentes nos dicen, sino mantenernos nosotros también siempre viendo lo que está pasando en el mundo. Siempre las noticias siempre van a ser cosas que van a influir demasiado en los mercados financieros, y eso es latible hoy, mañana y siempre. Y lo hemos visto cómo ha estado la pandemia, ver cómo el Dow Jones de pasar de 30.000 puntos a 19.000 puntos fue una locura, y es propiamente por la especulación y la incertidumbre que crea la situación en la que se encuentran las economías mundiales. Entonces, invitarles a todos siempre a mantenerse siempre informados, actualizados, para siempre tener las mejores decisiones y basarse en eso para sus inversiones, y tener siempre en cuenta que no solamente basarse en los números, sino también el tema emocional, tomarlo mucho en cuenta para que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra, dependiendo de cómo sea el caso. Agradecerles mucho realmente su intervención. Nada más, ya que están aquí los dos, quería preguntarles, ya sea la última, ¿qué necesita realmente una empresa para cotizar sus acciones en bolsa? Es una pregunta que nos están mencionando los participantes. Entonces, sí quisiera que podamos darles un contexto súper rápido de cómo las empresas, tanto nacional o internacional, entran, y poner un poquito más claro en los estados financieros, que la importancia de los estados financieros para que esto ocurra, para que una empresa pueda cotizar en bolsa. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, en los mercados internacionales tú necesitas acudir, obviamente, hay mercados, ¿no?, para empresas de baja capitalización o de alta capitalización. O sea, estos mercados son diferentes, pero lo que tienes que ir es a un banco de inversión que te ayude para hacer lo que se llama el IPO, ¿no?, el Initial Public Offer, y obviamente hay una serie de requisitos legales. Se necesita que se hagan auditorías de tus balances, de tu gobierno corporativo. Necesitas también profesionalizar mucho el tema de la accesibilidad a la toma de decisiones, dado que vas a dar participación a accionistas, ¿no?, que van a tener intereses en tu empresa. Entonces, estos requisitos los vas a tener que cumplir. No es un proceso tan corto, que lo podríamos decir, pero que es un proceso bastante beneficioso por la cantidad de recursos que te pueden inyectar a tu compañía para, en este caso, poder crecer. Y bueno, eso es lo que tendrías que hacer en una oferta pública inicial, ¿no? Muchísimas gracias. Para el ámbito nacional, ¿cómo vendría a ser para que una empresa pueda emitir acciones en bolsa? Por favor, profesor. Perfecto. Bueno, Estefan, antes de ir a ese punto, solamente complementar algo que tú bien mencionabas, el tema emocional en cuanto a las inversiones. Si tú compraste una acción y el precio de esa acción bajó, no es que has perdido dinero. Solo lo vas a perder si lo materializas, es decir, si tú te desesperas y vendes esa acción, ahí realmente puedes decir perdí. Pero si la acción bajó de precio y tú te la mantienes y después de un tiempo sube, pues tú nunca perdiste, ¿sí? Entonces el tema emocional tiene mucha relevancia. Y bueno, pasando a la pregunta, el tema de cómo aquí calificarse, tienes que hacerlo mediante una casa de valores. Si vas a la casa de valores, ahí tienes todos los requisitos. Entre ellos, pues básicamente tú tienes que presentar tu información financiera, balances auditados, tienen que ser auditados los balances, se hará una calificación de riesgo, y cumpliendo los requisitos necesarios tú podrás acceder a esa calificación. En Ecuador los requisitos se han flexibilizado, es porque cada vez se piensa que las empresas pequeñas, las pymes, también deben ser parte de la bolsa de valores, es parte de cómo dinamizar nuestro mercado, que haya más empresas emitiendo valores aquí en Ecuador. Entonces, hay requisitos más flexibles, pero necesitas básicamente eso, ¿no? Información financiera, históricos, calificaciones de riesgo, entre otras cosas. Muchas gracias, profe. Y me lleva a algo súper interesante que usted menciona, profesor Martínez, citando al oráculo de Omaha,
Warren Buffett, que dice el precio es lo que pagas, ¿no? Pero el valor es lo que recibes. Y es palpable cuando tú compras una acción, porque pagas su precio por ello, pero tienes esa acción y hasta que no la materialices no vas a tener un valor claro realmente que te haya dado. Pero si tú esperas y van a concordar conmigo que hay veces que empresas van a bajar y realmente se vuelve una oportunidad, porque uno diría, pero ¿por qué volvería a subir? Porque hay épocas en las que realmente ciertas cosas vuelven a la alza, pero hay que tener en cuenta que hay momentos y hay muchísimos casos para tomar en cuenta, como lo mismo el caso Soros, que hubo con el tema del Banco Británico, y realmente son oportunidades que uno mismo hace para poder verse beneficiados con el mercado de valores, y esa es la idea es poder tener un rédito de eso, pero de una manera medible y en cierta forma inteligente, porque si es que lo hacemos de forma solamente intuitiva, vamos a tener pérdidas y no solamente materiales, sino hasta personales, como lo mencionaba el profesor Palomino, al punto de perder la vida en cierta forma porque dejaste muchísimas cosas detrás, y eso es algo muy importante de tener en cuenta, el tema de poder nosotros mismos tener en cuenta lo que estamos haciendo y en qué estamos invirtiendo. Una pregunta nada más, profesor Palomino, el tema del apalancamiento y saber si es que también se lo puede tomar aquí en el carácter nacional, si es que existe ese término, y cómo puede ser acuñado en cierta forma al mercado nacional y cómo ocurre en el internacional. Por favor, profesor Palomino. Bien, cuando me hablas del apalancamiento me estás hablando de las cuentas de margen. En general existe la posibilidad, cuando tú accedes a una cuenta en un broker internacional, a que te concedan esta cuenta de margen y un nivel de apalancamiento. Ahora, lo que hay que tener muy en cuenta es que en el momento que tú estás aumentando tu posición, ¿verdad? Tú tienes un patrimonio y te estás apalancando para poder comprar más activos, también estás aumentando proporcionalmente tu riesgo. O sea, esta parte es muy importante. Entonces, cuando te hablan de apalancamientos de 100 a 1, que por ejemplo eso ocurre en mercados de Forex, es complicado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente te puede llevar a tener pérdidas grandes. Yo recomendaría no excederse nunca más del 50% de tu patrimonio, ¿no? Y en temas que sean bastante seguros. Solo una cosa importante, ahora la cuenta del margen va a ser bastante atractivo en el sentido que las tasas son bastante bajas. Entonces el costo del financiamiento es mínimo, ¿no? Entonces esa parte es buena, pero tienes que saberlo usar muy bien en cuanto al riesgo que tú vayas a tomar. Si son activos muy volátiles, puedes tener pérdidas grandes, ¿no? Profe, una cuestión con el tema que dijo brevemente, el tema de las divisas en Forex, en el mercado, que nos comentaba que los apalancamientos son bastante extensos. Para una persona, para tener un riesgo un poco moderado, ¿no? Porque existen apalancamientos 1.200, 1.300, 1.500, 1.1000, que normalmente son brokers que son offshore, que no tienen muchas regulaciones, como en Estados Unidos. ¿Cuál sería el más óptimo para tener un riesgo prudente para estas personas que van a operar con estos brokers? A ver, ahí tú tienes que manejar el riesgo por operación, ¿verdad? Entonces, si me hablas de Forex, tienes herramientas como el stop loss, que te van a permitir, en este caso, manejar hasta cierto sentido el riesgo, pero lastimosamente hay que ser muy disciplinado, como bien lo mencionó Estefan, hay que tener un carácter particular y tener el tema emocional muy, si se puede decir, ser muy frío, ¿no? En la toma de decisiones. Bueno, o sea, existen las oportunidades si tú lo manejas de una manera disciplinada y obviamente entiendes el riesgo que te estás exponiendo. Inclusive no importa el nivel de apalancamiento, pero obviamente si es que te estás jugando tu capital en 10 puntos bases, es una locura, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Entonces, tienes que hacer un cálculo claro de cuál va a ser tu exposición, de cuál es tu rango, y en función de eso,
hacer algún tipo de posición. El mercado Forex es un mercado bastante técnico, o sea, que necesita mucho conocimiento y que en este caso es bastante riesgoso. O sea, no consideraría que es un mercado como para iniciar, ¿no? O sea, es un mercado en el cual se necesita prepararse, pero a ver, aquí me cabe aclarar algo. O sea, cuando les digo que hay que tener cuidado y que te necesitas preparar, esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo te preparas con una cuenta demo, estudiando, ¿verdad? Haciendo prácticas, haciendo lo que se llama el paper trading, o sea, tomas una posición y la haces en papel a ver cómo te hubiera ido, luego comienzas con montos pequeños y ves cómo te va y de ahí en adelante puedes ver si es que realmente es para ti o no es para ti. Tienes que encontrar, en este caso, el mercado y también la estrategia de inversión que calce a tu personalidad, a tu conocimiento, ¿verdad? Y a tu perfil de riesgo, como bien dijo Osvaldo. Perfecto, profe, muchas gracias con esa información muy importante para cualquier persona que desee o decida empezar a manejar un poco los mercados. Importante saber que se necesita una educación no solamente también técnica, no solamente fundamental, pero que influyen las dos y es lo mejor unirles a las dos. Profesor Martínez, ¿es posible hacer apalancamiento aquí en el mercado nacional, aliarse con algún banco en cierta forma o no existe el término, podríamos decir, o al menos no se lo podría tomar en cuenta para el carácter nacional? No, para el carácter nacional definitivamente no es dable, no es una figura que existe en nuestro mercado de valores. Recordemos que nuestra bolsa, comparadas con otras bolsas, es bastante nueva, no tiene muchos años de funcionamiento comparada con otras bolsas que tienen hasta siglos de funcionamiento. Entonces, son temas que acá no están vigentes y que en nuestra bolsa de valores Quito y Guayaquil no las vas a encontrar. No existen esas alternativas dentro de las bolsas de valores aquí. ¿Y profe, se podría implementar algún momento eso? ¿Se podría ver la oportunidad de que se implemente a futuro? ¿Se vería algún tipo de buen beneficio para las personas que a futuro puedan implementar eso? Mira, a futuro yo creería que puede darse porque es una tendencia que se ha venido dando a nivel mundial en otros sitios. Entonces, ¿por qué no acá algún momento llegar a eso? ¿Sí? Pero todavía no es el momento, creo yo, y tomará tiempo todavía para que algo así pueda suceder. Muchas gracias, profe. Una pregunta muy directa más que nada para los dos exponentes, más que nada es el tema de si se puede medir el riesgo al hacer una inversión. Sabemos que ya que hablamos de invertir, va a conllevar un riesgo. ¿Esto lo podemos medir de alguna forma o simplemente queda cierta forma especulativa a ver qué sucede o puede darse al momento de ingresar a hacer una inversión en particular, ya sea en una casa de valores o en algún broker, poder medir el riesgo que estamos llevando al hacer esa inversión? Por favor, si lo podemos hacer con el carácter nacional y pasar con el internacional, muchísimas gracias. Gracias. Claro, el riesgo lo tienes que ir midiendo en función de un portafolio, ¿sí? Entonces, en función del portafolio, tú puedes calcular los niveles de riesgo que tienes, el nivel de rentabilidad que tienes. Recordemos que el principal indicador de un riesgo es justamente la tasa, ¿no es cierto? Tasa y rentabilidad están muy atadas y atado a eso están los rendimientos históricos, ¿no es cierto? ¿Qué desviaciones de estándar tienes que te pueden dar un nivel de volatilidad respecto al instrumento que tú estás utilizando? Y hay varias formas. Entonces, utilizando muchos de los mecanismos que vemos normalmente aquí en la universidad, tú puedes aplicarlos y tener una valoración de un riesgo en cuanto a portafolio. Muchísimas gracias. Profesor Palomino, por favor. Verás, hay una herramienta muy buena que es el VAR, el Value at Risk. Entonces, con el Value at Risk, que bueno, lo puedes consultar cómo calcular, tú puedes ya sea calcular el Value at Risk de una posición de un trade particular o en este caso de un portafolio. Obviamente también lo que les venía diciendo, o sea, es importante saber cuáles son tus parámetros de riesgo. Nunca es bueno
tomar una posición mayor al 2% de su portafolio de inversión. El 2% ya es como que un límite, si se puede decir, no técnico, pero más o menos lo preestablecido en convención en la industria. Entonces, obviamente, en base a eso, tú vas a hacer un cálculo. O sea, lo que es siempre importante es hacer una planificación de cuándo tú vas a entrar en una inversión, pero lo más importante también es cuándo vas a salir. Esa parte es importante y hay que ser muy disciplinado. A veces, por ejemplo, lo que hablábamos de se puede recuperar, pero no sabes, ¿no? O sea, depende qué tipo de inversión tú haces. Si estás seguro de lo que has hecho en un tema de evaluación y estás seguro que simplemente es un momento pasajero de tal vez de una empresa y que estás invirtiendo en un horizonte de mediano y largo plazo, entonces puedes esperar la recuperación. Pero si el día de mañana ves que ninguna de tus indicadores te da una buena señal y en este caso no se están cumpliendo tus parámetros de inversión y ya estás pasando ese límite de riesgo, lo más recomendable es tomar la pérdida, ¿no? O sea, esa parte es fundamental. O sea, no te puedes quedar hasta el final porque a veces tú no sabes, ¿no? O sea, es muy importante entender que estamos hablando de renta variable y existe una exposición y existe un riesgo. Entonces, trata de mitigar ese riesgo sabiendo cuáles son tus límites preestablecidos acerca de cuánto estás dispuesto a arriesgar. Sí, profe. Excelente, profe. Creo que nos hemos alargado un poco. Muchísimas gracias, profes, por estar aquí, por responder a nuestras preguntas, por estar en esta charla. En verdad, les apreciamos bastante. Creo que va a ayudar a bastantes personas a tener y que haya tenido alguna duda, a despejar dudas. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí. Con eso creo que hemos acabado. No sé, Estefan, ¿quieres decir algo para terminar? Quería pedirles una pequeña, podría decir, recomendación que le podemos dar a las personas que nos están escuchando sobre lo que conlleva el mercado de valores. Realmente es importante tener en cuenta esto porque muchas personas, yo me consideraba una de esas personas en las que no sabía qué era realmente, cómo funcionaba la bolsa de valores y en qué consistía este mercado, y darme cuenta de que ayuda muchísimo hasta ser una alternativa de financiamiento, no solo saturar al tema bancario, sino hasta un impulsador de la economía. Entonces, una pequeña reseña de lo que les podemos recomendar a quienes nos están escuchando sobre lo que implica realmente el mercado de valores. Así que, profesor Palomino, si nos puede dar una pequeña reseña del mercado de valores, en qué consiste básicamente y una recomendación clara sobre lo que consiste este mercado. Por favor, muchas gracias. Sí, el mercado de valores, como bien dijo Osvaldo, es una desintermediación financiera, ¿verdad? Entonces, tú puedes acudir directamente, ¿verdad? Como inversor hacia una empresa que en este caso está requiriendo financiamiento y en función de ese intercambio obtener una rentabilidad, ¿no? Puedes obtener una rentabilidad vía dividendos o vía ganancias de capital, ¿no? Entonces, en general es un mundo apasionante, el mundo de los mercados financieros. Se aprende muchísimo, no solo del tema financiero en sí, sino también del tema negocios, porque para apreciar o entender cómo puede generar rendimientos una empresa, uno tiene que entender acerca de negocios y obviamente ustedes son ingenieros comerciales y eso les va a ayudar muchísimo. Aparte los va a empapar acerca de la toma de decisiones, del impacto, obviamente también cómo influye el entorno, en este caso las políticas fiscales, cómo pueden ayudar a las empresas. Entonces, realmente tú, estando en el mercado de valores, aprendes muchísimo, ¿no? Mi gran recomendación es que lo tengan siempre como una alternativa para poder crecer profesionalmente. No solo es el hecho de participar, sino el hecho de también conocer lo que está pasando en los mercados. O sea, no necesariamente tienes que invertir para conocer, para empaparte, ¿no? Esto sin duda les va a ayudar muchísimo para crecer como profesionales. Muchísimas gracias. Profesor Martínez, por favor.
Gracias. Bueno, mi recomendación es aprovecharlo realmente, sea del lado que estés, como inversionista o como empresa. Muchas empresas siguen utilizando la banca tradicional por desconocimiento puro, ¿ya? Porque hay empresas importantes que podrían utilizar la bolsa de valores y tener tener tasas de interés menores de las que el banco les está dando, y no lo usan simplemente porque no saben qué es, tienen temor a ir a bolsa o dicen es que la bolsa no es para mí, no es para mi empresa, es para empresas más grandes o lo que sea. Entonces, cuando ustedes entren a las empresas, siempre tengan en mente eso, que hay una opción adicional que las empresas pueden tener y ustedes tienen la obligación de sugerir eso, hablar con las casas de valores, etcétera, para que ustedes puedan también financiar a las empresas, ¿no? Y con inversionistas igual, aprovecharla porque no es lo mismo dejar la plata en el banco. Quizás ustedes, sus padres tienen inversiones, y si es que tú tienes una inversión al 4% con un X monto y puedes tener una inversión al 8%, eso quiere decir que con la mitad del capital vas a tener el mismo rendimiento que la tasa del 4%. Entonces, ¿por qué no pasar del 4% al 8% en la bolsa de valores? ¿Sí? Hay que aprovechar esas oportunidades. Creo que eso sería todo. Excelente, profe. Muchas gracias. Creo que Bueno, Estefan, Gracias. ¿estás ahí? terminado el conversatorio. Les queremos agradecer nuevamente a todos los presentes y, como no, a nuestros expositores. Esperamos tenerlos nuevamente en algún otro evento que organicemos, porque se nos quedaron muchos temas y muchas preguntas por fuera. Entonces, nada, agradecerles a todos y buenas noches. Listo, buenas Muchas noches. gracias a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a Gracias, todos. chicos. Una buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Muy buena noche a todos. Muchas gracias.